Iniciamos esta sesión con la lectura del orden del día a cargo del secretario de la Academia Colombiana, don Edilberto Cruz Espejo. Edilberto, tienes la palabra. Gracias, señor. Bogotá, Distrito Capital, 21 de junio de 2021. Sesión virtual de la Academia Colombiana de la Lengua. Homenaje al escritor Jorge Luis Borges. Orden del día. Primero, antífona. Segundo, correspondencia. Tercero, minuto de silencio por el eterno descanso de la señora María Jordán Peñaranda, de Coronel, suegra del señor subdirector de la corporación, don Eduardo Durán Gómez. Cuarto, comunicados de felicitación del sesquicentenario de la corporación. Lee doña Cristina Maya. Quinto, saludo del director de la Academia Colombiana de la Lengua, don Juan Carlos Vergara Silva. Sexto, Borges, 35 años de su muerte, disertación del individuo de número y subdirector de la corporación, don Eduardo Durán Gómez. Séptimo, intervención de la presidenta de la Academia Argentina de Letras, doña Alicia María Zorrilla. Primero, antífona. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corde fidelium, et amoris tui in ei signen accede, emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Deus qui cordia fidelium, Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eodem spiritu, recta sapere, et eius semper consolatione gaudet, Christum Dominum nostrum. Amén. Amén. Doctor Juan Carlos. Sí, doctor Olimpo. Que me quejan, por ejemplo, Federico Díaz Granados, etcétera, no está dejando entrar. Ya le notifico al ingeniero para que tome este dato en consideración. Gracias, doctor Olimpo. Muchas gracias. Están ingresando todos, pero recuerden el día, Gilberto. Segundo, correspondencia. Bogotá, Distrito Capital, junio 18 del 2021. Estimados amigos de la Academia, lamentablemente no podré acompañarlos en el evento debido a compromisos previamente asumidos. Desde la Embajada, valoramos especialmente la iniciativa que permitirá reforzar la ya importante figura de nuestro Jorge Luis Borges en Colombia y contribuirá al acercamiento entre ambos pueblos hermanos a través de su obra, asegurándoles el mayor éxito. Quedamos a disposición para el desarrollo de actividades conjuntas en el futuro. Atentamente, Raúl Santiago Aylan, ministro encargado de negocios, Embajada de la República Argentina en Colombia. Leída la correspondencia. Tercero, minuto de silencio por el eterno descanso de la señora Marina Jordán Peñaranda, de Coronel, madre de la esposa del señor subdirector de la corporación, don Eduardo Durán Gómez. Iniciamos el minuto de... Sí, señor. Gracias, muy amable. Finaliza el minuto de silencio. Y muchas gracias. Cuarto punto. Permítame, señor director, agradecer. Alberto, esperamos palabras del doctor Durán. Doctor Durán. Señor director, permítame agradecer en nombre de la familia de mi señora
esta manifestación de la Academia con motivo del fallecimiento de mi suegra Marina Jordán de Coronel. Muchas gracias. Continuamos, don Edilberto, con el orden del día. Cuarto punto. Comunicados de felicitación por el sesquicentenario de la corporación. Los lee doña Cristina Maya. Doña Tiene Cristina. la palabra doña Cristina. Cristina. Desconozco si está conectada, pero por favor activar el micrófono en caso de intervenir. Ingeniero, yo observo que está en la lista de asistentes, pero tiene el micrófono apagado. Sí, lo que pasa es que no le puedo activar el micrófono solo lo puede activar el interlocutor. Gracias, ingeniero. Señor director, yo sugiero que sigamos con el quinto punto y después le damos la palabra a doña Cristina. Muy bien, señor secretario, continuamos entonces con el orden del día propuesto. Quinto punto. Saludo del director de la Academia Colombiana de la Lengua, don Juan Carlos Vergara Silva. Doña Alicia Zorrilla, presidenta de la Academia Argentina de Letras. Doctor Eduardo Durán, subdirector de la corporación. Miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana. Señores invitados especiales, amigos todos. En el año 2017, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron Borges Esencial, una edición conmemorativa. Se reconocía así, una vez más, el valor de la obra de Jorge Luis Borges para toda la geografía panhispánica. Quienes tuvimos la fortuna de vivir en un mundo en donde Borges nos ayudó a descubrir universos insondables y registros asombrosos en la literatura en español, recordamos con nostalgia y reverencia estas vivencias de juventud. Borges fue para nosotros un personaje que habitaba no solo en las bibliotecas que registran sus obras o en las cátedras universitarias, sino en la cotidianidad de unas generaciones que anhelaban leer, oír y ver a Borges, siempre presente en nuestras tertulias y veladas literarias de manera directa o transversal. Borges logró tocar varias generaciones de lectores de manera profunda y con un sello intelectual incontrastable. Podemos sentir afecto o disgusto ante su obra, pero nunca indiferencia. Cuando en la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá tuve ocasión de descubrir las sagas islandesas en las páginas de Borges, sentí que un escritor con una imaginación políglota no es exclusivamente un conocedor de varias lenguas, sino un intérprete de múltiples culturas y épocas que, condensadas en un artista, arrojan efluvios de inteligencia que emergen de una fuente de maravillas. Después de 35 años de su desaparición física, la Academia Colombiana de la Lengua ha considerado prudente recordar su memoria en la voz de don Eduardo Durán, subdirector de esta corporación, y con la intervención especial de doña Alicia Zorrilla, presidenta de la Academia Argentina de Letras. Celebramos la palabra en español que nos hermana y la voz poética y narrativa que nos construye como naciones unidas a un destino literario propio.
Queremos, con esta sesión académica, invitar a leer y releer a Borges como un clásico panhispánico que cada día rompe los eslabones de la esclavitud a la temporalidad de su origen y se acomoda en la literatura universal. Muchas gracias. Doy la palabra a nuestro subdirector, don Eduardo Durán Gómez. Don Eduardo, por favor, prender su micrófono, si es tan amable. Muchas gracias, señor director. En primer lugar, lo saludo a usted como cabeza de esta institución, a los miembros de la Junta Directiva, así como también un saludo muy especial a doña Alicia María Zorrilla, quien nos honra con su presencia en calidad de presidenta de la Academia Argentina de Letras, en este homenaje a este grandioso escritor que fue Jorge Luis Borges. Borges, 35 años de su muerte. La comunidad hispanoparlante, y me atrevo a decir que el mundo entero, estamos conmemorando los 35 años del fallecimiento del escritor y poeta argentino Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, quien desde sus días se hizo llamar para el ámbito intelectual y para siempre como Jorge Luis Borges, aunque hoy, cuando su prestigio ha trascendido todas las fronteras, la pronunciación únicamente de su primer apellido le da toda la proyección a la grandeza que supo irradiar el personaje en la dimensión de su portentosa obra. Borges, así nomás, irrumpe en el oyente que asimila la entonación de la expresión como el significado de un grandioso personaje alojado ya en la mente y el corazón de millones de personas que han aprendido de su legado intelectual y que con el tiempo no solo lo han asimilado, sino valorado para proyectarlo en el amplio horizonte de la creatividad literaria, o como alguien diría, en el numen fecundo de su genio. Había nacido el 24 de agosto de 1899, cuando el siglo XIX corría los últimos velos de su existencia para dar paso al siglo XX, aquel que marcara prácticamente toda la existencia del personaje hasta su final, en la ciudad de Ginebra en 1986. Desde muy temprana edad, y tal vez demasiado pronto, tuvo aliento para introducirse en profundas lecturas, no solo de escritores argentinos, sino en general de la lengua castellana y también de otras lenguas, pues muy joven se radicó con su familia en Europa, situación que le permitió asimilar otros idiomas como el inglés, el francés y el alemán. En medio de este escenario, y mientras avanzaba la Primera Guerra Mundial, la ciudad de Ginebra le ofrecía cierta tranquilidad debido a la neutralidad que había adoptado dentro del escenario bélico europeo, y allí se le brindaban inmensas oportunidades dentro de su formación cultural por el fácil acceso a materiales de lectura, en donde resultaba relativamente cómodo tener a su disposición los mejores textos que su ávida personalidad le demandaba. Aún así, decidió acercarse de manera inquietante hasta volverse férrea a la obra literaria de 4 grandes intelectuales argentinos que terminaron ejerciendo una enorme incidencia en su formación: José Hernández, Evaristo Carriego, Domingo Faustino Sarmiento y Leopoldo Lugones. Sobre este último dijo: más importante que el elogio o la censura es el hecho de que más allá de nuestras polémicas hay líneas de Lugones, líneas inagotables de Lugones que me acompañarán, lo sé, hasta el fin. También hizo frecuentes alusiones a Macedonio Fernández, a quien se acercaba bastante, pero de quien hacía la salvedad de que le gustaba más como narrador y conversador que como escritor, y anotaba: tal vez por eso pueda asociarlo a genios
que no escribieron nunca, como Sócrates o Pitágoras, o aún como Buda y Cristo. Su familia tuvo que radicarse una temporada en España y Borges aprovecha para acercarse a los grandes intelectuales de la época como Ramón del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna y Gerardo Diego. Impresionado por las formas del lenguaje, por la creatividad de la expresión, por el refinado y eufónico vocabulario, relee textos y ajusta conceptos y va afinando su visión literaria que pronto comienza a dar destellos apreciables dentro del mundo intelectual de Buenos Aires. Aquí es cuando tenemos que describir esa ciudad que lo vio nacer y en donde creció para sus primeros espacios vitales y a la que siempre mantuvo en sus sentimientos, en sus apegos y en sus evocaciones. Buenos Aires, a principios del siglo XX, se convirtió en una de las ciudades más atrayentes de América, asistida por una economía que la hacía sobresalir en el contexto mundial, adquiría desarrollos y notoriedades por encima de las demás capitales del continente. Su altísima migración europea le imprimía características de vida especiales, en donde era fácil observar refinamiento, buen gusto y acceso a muchos elementos de la vida moderna de entonces que se conjugaban con los regodeos de todos aquellos descendientes del viejo continente que se esforzaban por replicar sus parámetros de vida en todas las manifestaciones de la cultura, del pensar, del hacer y del crear, llevando a sus habitantes a ambientes hedónicos propiciados por la capacidad económica y por la expectativa de nuevas formas de vida. Allí era posible contemplar una arquitectura afrancesada en donde era notorio el esfuerzo por asemejarse a la ciudad de luz. Comillas, eran las nobles y a veces vanidosas mansiones que edificaban algunos caballeros nostálgicos para presumir a estar en París. Cierro comillas. Allí confluían unos deleites culinarios remilgados que afinaban los paladares, una manera de vestir con apreciable etiqueta y un buen gusto por el hablar y el comportar que se adquiría no solo en las tradiciones venidas de ultramar, sino en la abundancia de libros que transmitían conocimiento, daban lustre y estimulaban la imaginación. Era la ciudad que salía de sus arrabales e introducía nuevos escenarios urbanos que motivaban al descubrimiento de otras formas de vida y aportaban elementos culturales para todos aquellos que querían desarrollar su intelecto. Sin embargo, Borges se mostraba indiferente frente a las formas urbanas y manifestaba que en su caso, comillas, solo la aurora y el poniente nos rigen y no la calle Rivadavia, cierra comillas. Pero a su vez, ya cansado y nostálgico, en uno de sus versos, en el poema Límites, manifiesta: de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que recorrido, ya por última vez indiferente y sin adivinarlo sometido. En 1950, la Sociedad Argentina de Escritores lo nombró su presidente y a la par que ejerce las funciones propias de la investidura, se dedica también a escribir cuentos y relatos mientras lo acechaba la sombra de la dictadura peronista. Para 1955, con un nuevo gobierno que reemplaza los dictados imperantes del totalitarismo, se resuelve reivindicar a Borges y lo llaman para nombrarlo director de la Biblioteca Nacional y a su vez la Academia Argentina de Letras lo nombra miembro de la institución. Viene para Borges una época gloriosa, motivadora y fulgurante. Se le otorga el Premio Nacional de Literatura, el Premio Internacional de Literatura Formentor. En Francia se le nombra Comendador de las Letras y las Artes. Se le otorga el Premio Interamericano en Brasil y se le hace merecedor al Gran Premio del Fondo Nacional de Arte de Argentina.
Sin embargo, Borges no cambiaba su actitud humilde y sencilla. Vivía en un apartamento sin pretensiones, sin lujos, sin amor, sin placer. Escribía constantemente, pues sentía que era la forma para poder olvidar la historia anterior. Y después, leer y seguir leyendo. Unas lecturas lo conducían a otras y en todos los lugares hallaba una ocasión sugerente para encontrar más elementos creativos. Comillas, uno no es por lo que escribe, sino por lo que ha leído, solía decir. Frecuentaba ciertos cafés y disfrutaba recorrer en solitario las calles de su amado Buenos Aires, ciudad a la que siempre prefirió por sobre todas las grandes metrópolis que conoció. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que soy el otro, el muerto que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. Cuando lo sometió la soledad y lo dominó la ceguera, apelaba a la imaginación y dentro de sus visiones recorría las calles que ante sus ojos lo impresionaron para el disfrute de su existencia, sintiendo la nostalgia de no volverlas a ver jamás, y le decía a su ciudad amada: ahora estás en mí, eres mi vaga suerte, esas cosas que la muerte apaga. Borges estaba nacido para ser un intelectual, ávido de lectura, reflexivo en su razonamiento, fácil para la asimilación de los idiomas, oportunidad para los viajes y un hogar que le proporcionaba todos los elementos y consideraciones para que se dedicara a lo que realmente le gustaba y le interesaba, y en donde era claro que todo lo onírico tenía su cobijo. Así fue como se forjaron la prosa y el verso de este intelectual que se acercaba a todos los grandes pensadores de la humanidad para erigir su propia factura y para construir su particular rumbo. Los años le fueron marcando un mundo distinto al que inicialmente vivió y tal vez su incapacidad para ciertos logros afectivos o la discapacidad derivada de la limitación y posterior desaparición de su visión, le hicieron aparecer la nostalgia que lo embargaba en el trasegar de su existencia. Las vivencias que retenía en su memoria triste siempre lo acompañaban en sus escritos, pues el verso o la prosa terminaban reflejando su propia forma de vida. Percibía limitaciones, frustraciones, ingratitudes y engaños, y acaso se sentía vencido por un sendero que no identificaba como el suyo y en todo caso señalaba como injusto para su existencia. ¿Dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue la venturosa, o la de triste horror, esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo? Aquí Borges parece no encontrarse ni en un sitio ni en un transcurrir deseado. Busca un espacio y no logra vislumbrarlo. Intenta crearlo, pero no siente la energía indispensable para hacerlo surgir. Siente que su vida es otra y que la esperanza está extraviada. Estos versos son expresión de dolor y de impotencia. Siente que una daga lo limita y le impide siquiera pensar, y que el escudo para defenderse es precario o tal vez inexistente, siquiera en la imaginación. Una vida que es y que no es, un destino incierto, o tal vez una sentencia que lo oprime y que le señala con su dedo despiadado un destino de escombros y miserias que todo lo consume. Por eso otra de las facetas reflejada en sus poemas es la del desamor, pues para él el amor siempre estuvo esquivo o equívoco, y cuando creía encontrarlo, no hallaba más que un tormento, como le sucedió con su primer matrimonio con Elsa Astete Millán, del que terminó fugándose con la ayuda de sus amigos
para por lo menos sentirse tranquilo de haberse liberado de las presiones enojosas de una convivencia desaverida, procelosa y mísera. Tal vez esa circunstancia lo hizo llenar de temores y de prevenciones a la hora de sentir una atracción sentimental hacia otra persona. Sabía que podía presentarse en diversas formas y que ese sentimiento era consustancial con el ser humano, pero era consciente de que las exigencias y condiciones se tornaban tan abundantes que tal vez era imposible asumir las responsabilidades para aprehenderlo e intentar disfrutarlo, hasta el punto de llegar a escribir, en medio de sus profundas meditaciones, cuando percibía señales y sentía manifestaciones inequívocas: es el amor, tendré que ocultarme o huir. Como narrador, fue creando ricas descripciones de los intelectuales a los que se acercaba a través de sus obras, para pasar a referir lugares, situaciones, tramas e inclusive divagaciones simples a las que les incorporaba elementos literarios y les agregaba valor. Prefería los relatos cortos y el género del cuento, pues decía que no consideraba necesario extender a 500 páginas lo que se podía contar en 15 o 20. Sus conferencias eran igualmente cortas y sabía calcular la sustancia de los asuntos a tratar para que estuvieran enmarcados dentro del tiempo y el espacio necesarios para mantener la atención y disipar el tedio, siempre pensando en que ese tiempo y ese espacio de los lectores o escuchas merecía respeto. Sus palabras eran artísticamente equilibradas y mantenía el cuidado de no herir ni aparecer disonante o estridente. Decía: yo en general eludo los superlativos que llevan a la discusión más que a la persuasión. Aunque cabe anotar que a veces le surgía el sarcasmo, la ironía y la sátira, pero siempre en palabras equilibradas, en donde la sutileza y la dimensión se juntaban para producir amenas sentencias con personajes y situaciones muy bien escogidos. Sobre la novela decía, comillas, penetrar en ella, género preferido de nuestra época, que se dice atareada, es como penetrar en un salón lleno de personas desconocidas. Oímos y aprendemos sus nombres y gradualmente vamos distinguiendo sus rostros y las almas que los habitan. Hay novelistas que enriquecen esas inherentes molestias con otras que les son peculiares: el caos cronológico, la ardua ambigüedad de los pronombres y aún de los nombres, la confusión en una misma página o párrafo del presente y de la memoria. Cierro comillas. Frente a la poesía decía que como la música es el inmenso lenguaje del espíritu, y agregaba, a partir del Renacimiento, las defensas de la poesía constituyen un género literario que obedece a tácitas leyes. El lector espera, no en vano, textos que notoriamente aspiran a ser piezas de antología, un estilo dogmático y efusivo, la exhortación patética y no la persuasión razonable. Tan hondas e instintivas son esas leyes que no estoy demasiado seguro de poder eludirlas y tal vez ya estoy observándolas, cierro comillas. Decía también que la poesía es un lenguaje tan misterioso como la música, afirmando que compartía la expresión de un crítico austriaco que decía: es un lenguaje que todos pueden entender, que muchos pueden usar y que nadie puede traducir. También se dolía de que no se interesara tanto el común de las gentes por asimilarla, por trajinarla, por volverla una forma permanente de expresión, y afirmaba, comillas, se le venera, se intercala en el diálogo habitual una que otra cita, se articulan los nombres de Virgilio y de Shakespeare, pero muy pocos la frecuentan. Y anotaba,
La convicción cortés de que en un pasado impreciso todos hemos leído a los clásicos nos exime de leerlos. Y también decía: mi sencillo propósito es recordar con un gasto mínimo de retórica las virtudes del verso y las insospechadas y accesibles felicidades que puede depararnos. En la poesía, o mejor en el verso, debemos admirar el sentido y el contenido de la emoción. No importa si hay que repetir un verbo, si una palabra puede resultar impropia o si una semejanza puede resultar incómoda. Y podemos decir que los máximos poetas han transmitido sus emociones en rimas que resultan ser profundas o sensitivas, delicadas y susceptibles, más allá del rigor de una métrica. Cierro comillas. Recordemos en nuestro país aquellos gramáticos y poetas que oficiaron de gobernantes entre las postrimerías del siglo XIX y los albores del siglo XX, de quienes se llegó a decir que eran capaces de sacrificar un hombre para pulir un verso. Borges ante esto solía decir, comillas, el espíritu sopla donde quiere, cierra comillas. Él acostumbraba entonces eludir los rigores de los antiguos, así como también las expresiones de los modernos, a quienes decía, no han pasado por la prueba del tiempo y pueden ser apenas actualidad. También dijo alguna vez que la poesía, por su fervorosa y pausada voz, me fue revelando que podía ser también una magia, una música y una pasión. Y para finalizar, sus apreciaciones sobre el género poético simplemente sentenciaba que cada cual la busque donde le plazca, en algún sitio está esperándolo. Borges nunca se propuso ser un gran escritor. Producía constantemente, sin pausa alguna, en un ejercicio intenso y consagrado, pero siempre lo hacía sin grandes pretensiones. Cuando escribió su primer libro, Fervor de Buenos Aires, sentía el gran temor de que no fuera a encontrar lectores, y cuenta que asistió a un concierto muy publicitado, al cual acudiría buena parte de la intelectualidad de Buenos Aires, y él resolvió presentarse allí y pactó con la persona que custodiaba los abrigos para que le dejara introducir en los bolsillos su libro y de esta manera poder asegurar su divulgación, aunque fuera gratuita. Solía decir, escribo mi cuento para librarme de él, para olvidarlo y para pensar en otras cosas. Sin duda leía tanto y siempre estaba rodeado de tantos libros que dijo, de los casi infinitos instrumentos que son obra del hombre, el más singular es el libro. La espada o el arado son una extensión de la mano, el telescopio o el espejo de nuestros ojos. El libro, en cambio, es una extensión perdurable de la imaginación y de la memoria, es decir, de todo lo pasado. Y agregaba, todo libro es sagrado, si da con el lector para quien fue escrito. Un libro es una cosa entre las cosas cuando nos aguarda en los anaqueles. Puede ser una revelación, un estímulo, una forma tranquila de la dicha cuando lo interrogamos. La vida de Borges era austera, sin vanidades, sin ambiciones, sin lujos, sin capricho, sin amores, sin placeres. Leía en intensas jornadas de claro a oscuro, hasta que las posibilidades visuales se lo permitieron. Después se valía de las amistades que había cultivado a través del tiempo y que lo frecuentaban constantemente, quienes le leían mientras él acopiaba ideas para sus dictados. Se quejaba de poseer una memoria falible. Sin embargo, la realidad le señalaba que su retentiva sí le era fiel y constituía una herramienta que poderosamente utilizaba en todo su trabajo literario. La oscuridad le nubló su exterior, pero le iluminó los núcleos fundamentales de su interioridad y, por sobre todo, su fuente creativa.
En una oportunidad dijo: yo soy menos un autor que un lector, y ahora un lector de páginas que mis ojos ya no ven. Para Borges debió ser extremadamente penosa su situación, pues las limitaciones que generaban lo enfrentaban a una realidad cruel, llena de incertidumbre y desesperanza, que poco a poco fue generando episodios que pasaban de la melancolía a la depresión, en donde públicamente anhelaba la muerte. La quiero ya, y abruptamente, llegó a decir en alocución desesperada. Él mismo describió su drama en un tremendo relato absolutamente conmovedor. Comillas: hacia 1957 reconocí con justificada melancolía que estaba quedándome ciego. La revelación fue piadosamente gradual. No hubo un instante inexorable en el tiempo, un eclipse brusco. Pude repetir y sentir de manera nueva las lacónicas palabras de Goethe sobre el atardecer de cada día. Todo lo cercano se aleja. Sin prisa, pero sin pausa, me abandonaban las formas y los colores del querido mundo visible. Perdí para siempre el negro y el rojo, que se convirtieron en pardo. Me vi en el centro, no de la oscuridad que ven los ciegos, como erróneamente describe Shakespeare, sino de una desdibujada neblina, inciertamente luminosa, que propendía al azul, al verde y al gris. Ya no había nadie en el espejo. Mis amigos no tenían cara. En los libros que mis manos reconocían, solo había párrafos y vagos espacios en blanco, pero no letras. Entonces recordé cierta sentencia de Rudolf Steiner: si algo se acaba, debemos pensar que algo empieza. El hermoso mundo del día y de la noche me había dejado. Mi deber era poblar de algún modo ese gran vacío. Recordé también la inscripción en la sortija de María Estuardo: en mi fin está mi principio. El mayor pecado que un hombre puede cometer es tenerse lástima. ¿Qué hacer para salvarme de ese pecado? La cuestión era urgente. Ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Y así pasaban los días del escritor, en medio de la pesadumbre por lo que podríamos describir como un destino atormentado, lleno de confusión y frustración. Comillas: he cometido el peor pecado que uno pueda cometer. No he sido feliz, concluía en sus cávilas dolorosas. Sobre su labor como escritor dijo, comillas: no sé cuántos libros he escrito, sé que son demasiados, pero su escritura fue indispensable para arribar a las contadas piezas que podrán, acaso, justificarme. Por lo demás, el único antologista es el tiempo. No todos mis relatos me desagradan. Rescatemos 3, que pueden ser 4 o ser 2. El primero, La intrusa, una sórdida historia de orilleros redactada, soy ambicioso, a la lacónica manera del joven Kipling. ¿Puedo confiarles que mi madre me dio una de las últimas líneas? El tema es la amistad, esa íntima pasión de los argentinos. El segundo es el Aleph, que congrega todos los puntos del espacio en un solo punto, como la eternidad de los teólogos congrega en un instante simultáneo todos los instantes del tiempo. El tercero, el Sur, capaz de una lectura realista, de una lectura simbólica y de una lectura onírica. En cuanto a los poemas, el que suelo preferir es el Golem, cuya doble materia es la relación del artífice con la obra de Dios, con el hombre. Si, como afirma el griego en el Caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa,
En las letras de rosa está la rosa, en todo el Nilo la palabra Nilo. Y en una entrevista agregó, también me gusta límites, que fija una expresión común. A quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? El Aleph es publicado en 1949 por la editorial MC de Buenos Aires. El Aleph se dice que es la única letra que los mortales escucharon de la voz de Dios. Los judíos dicen que es la raíz espiritual de todas las letras. Este relato es considerado una de las mejores ficciones del siglo XX. Contiene 17 ensayos. En ellos aborda temas relacionados con el conocimiento, el universo, la vida y la muerte, la eternidad, los dioses, las bibliotecas y la literatura universal. Aquí Borges hace un derroche de su extraordinaria capacidad narrativa y reflexiva, en donde de manera amena expone ideas y las desarrolla armónicamente sin necesidad de acudir a complejas expresiones y siempre proponiéndose llegar al lector de manera evidente, ingeniosa y jovial, y con elementos de recreación, interés y enorme fuerza en el contenido, mezclando realidad y ficción dentro de un universo literario atrayente y radiante, en donde no es posible apreciar cuándo comienza la una y cuándo termina la otra. Entre esa realidad y esa ficción, llegamos momentáneamente a apreciar el cuerpo de lo verosímil y a su vez la atracción indescriptible del relato con el elemento creativo del autor, en todo momento sugerente y emotivo y en muchos casos conmovedor, así como también con escenas reflexivas que invitan a pensar y a actuar en páginas que bien ha podido redactar un filósofo. Fernando Savater se refiere a el Aleph como la lectura en la siguiente forma. No puedo decir, como hiperbólica y bellamente afirmó Emil Rodríguez Monegal, que al leerlo, para mí acabó la literatura y empezó Borges. Pero sin duda, a partir de El Aleph, ya no volví a concebir la literatura sin Borges, e incluso quizá comencé a repensarla por completo desde Borges. Para el poeta argentino Carlos Grunberg, lo describió en los siguientes términos. Lo admiraba enormemente y no podía creer que él mismo no fuera consciente de su importancia. Recorría las calles de Buenos Aires y no solía recordar que era, entre tantas otras cosas, un gran poeta. Gabriel García Márquez en una entrevista se refirió a Borges en los siguientes términos. Yo no tengo ningún problema para justificar mi admiración por Borges. Le tengo una gran admiración. Lo leo todas las noches. Vengo de Buenos Aires con las obras completas de Borges. Las llevo en mi maleta para releerlas todos los días y es un escritor que detesto. Pero en cambio me encanta el violín que usa para expresar sus cosas. Es decir, lo necesitamos para la exploración del lenguaje, que es otro problema muy serio. El destino fue señalándole a Borges cada vez con mayor intensidad y tremenda y cruel realidad, cuando su visión seguía desvaneciéndose y cada día que pasaba comprobaba que a pesar de los consuelos que recibía para disimularle su infortunio, el inexorable destino de su tiempo le tenía marcado el mundo lóbrego de las tinieblas. La ceguera era su destino angustioso e irreversible, hasta cuando le preguntaron cuál era su color preferido, respondió con enorme y fatídica franqueza: el amarillo.
es el único que puedo ver al abrir los ojos. Esta condición que lo asediaba lo obligó a cambiar sustancialmente los hábitos de su vida. No podía salir solo, no estaba en condiciones de apreciar el paisaje, no percibía el rostro de sus interlocutores, no podía leer. Cuando salía, su acompañante le describía los detalles de lo que observaba en el recorrido y él asociaba en su interior los elementos descritos con las imágenes traídas del recuerdo. Como no podía leer, acudió a los amigos para que lo visitaran y leyeran por él, mientras en su imaginación se iban produciendo reflexiones que permitían aflorar elementos concluyentes para posteriormente producir dictados que le permitieran continuar desarrollando su labor de escritor, la única que sabía hacer y en la cual brillaba con la luz del sol, como la luz del sol en la canícula. Esta condición de discapacidad lo llevó a pensar constantemente en una muerte que anhelaba y de hecho reclamaba. Cada vez que podía, no desperdiciaba la oportunidad para expresar que su deseo irreversible era morir. Cuando le preguntaron que por qué insistía tanto en el tema, expresó: ¿de qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad. Una inmortalidad en la que tampoco creía, y decía: la inmortalidad que para unos es una esperanza, para mí es una amenaza. Y agregaba: he vivido tanto y tan intensamente que quisiera morir en cuerpo y alma. Sí, junto con mi compañero, mi cuerpo. También en una oportunidad, al hacer referencias a esta vida y también a la otra, expresaba: la muerte es una vida vivida y la vida es una muerte que viene. A pesar de su infortunio, Borges seguía consumido en las lecturas que otros le hacían y también en los dictados que sus amanuenses tomaban. No se cansaba de dictar las ideas que se le ocurrían y decía, comillas: cuando escribo y se me ocurre algo, siempre lo recibo con sorpresa, como si esa palabra útil en ese momento fuera un don, un regalo. Cierro comillas. Su ejercicio intelectual no paraba. La avidez con que devoraba textos y extraía ideas era verdaderamente copiosa, según expresan todas las personas cercanas a él. Y tal vez por eso llegó a decir, comillas, como todos los escritores, he escrito centenares de páginas para merecer una línea. Cierro comillas. También atendía invitaciones a diferentes países, a las cuales acudía del brazo de quien fuera primero su secretaria y después su esposa, María Kodama, con quien logró una empatía total derivada de su afinidad por la literatura y de la admiración temprana que ella profesó por el autor. Estuvo en Bogotá y también en Medellín, aunque nunca expresó especiales referencias a los autores colombianos. Cuando Jorge Valencia Jaramillo lo invitó a la Feria del Libro de Antioquia, preguntó si el avión ya estaba cerca y dijo a su acompañante: si esta nave se cae, seré famoso como Gardel. Y se convirtió en un viajero constante. Cruzaba con asaz frecuencia los continentes y junto con su escritura, su expresión oral, se convirtió en un atractivo para todos los auditorios, ya que sabía narrar historias, provocar reflexiones, construir apuntes humorísticos e ingeniosos epigramas. Además, hacía críticas sobre los más importantes autores, en donde ponía en práctica sus profundas y abundantes lecturas. Su madre lo acompañó siempre y después de perderla, lo hacía su secretaria y esposa.
Durante muchos años lo persiguió el fantasma del Premio Nobel de Literatura. Siempre figuraba entre los candidatos y cada vez que se le iba a otorgar, sus simpatizantes se apostaban enfrente de su residencia para esperar la decisión de los jurados nórdicos. Pero como siempre ocurrió, el premio no llegó. En una ocasión le pidieron referirse a esta situación y con humor respondió: he sido tantas veces candidato al premio Nobel y allá creen que ya me lo otorgaron. En una entrevista a su viuda le preguntaron sobre la razón por no habérsele otorgado el galardón. Ella se quedó muy pensativa y después de una pausa dijo: el Nobel se quedó sin Borges. Ya en la agonía de la existencia, pensaba con certeza en el final y dijo: aspiro al epitafio que una vez vi en la tumba de un militar. Estoy seguro de que no hay mañana. Murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, hace 35 años. La fecha ya la sentimos lejana, pero sin embargo su obra nos acerca cada vez más al personaje que fue capaz de crear y dejar para el mundo entero un legado intelectual inmarcesible. Lento en mi sombra la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Muchas gracias, señor director y señores asistentes a esta reunión. Eduardo, muchas gracias por su extraordinaria intervención, de haber logrado un milagro que es compilar una vida incompilable en este espacio de tiempo. Es realmente asombroso haber compilado tanta información y haberlo hecho de manera tan magistral. Creo que interpreto a muchos de los asistentes en ese sentir y en ese agradecimiento por su dedicación y su palabra. Muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias a usted, señor director. Doy la palabra, don Antonio, tiene la palabra como don Antonio Cacua Prada para doña Alicia y para todos los demás, es nuestro decano de la academia. Por eso puede interpelar el orden del día propuesto. Don Antonio, tiene la palabra. Antes de doña Alicia. Gracias, señor director. Un saludo y una respuesta a todos los saludos que me hicieron al comienzo de tantos y tan queridos compañeros, amigos y colegas. En primer lugar, realmente quiero hacerle llegar a mi gran amigo de toda la vida, Eduardo Durán Gómez, una felicitación extrema por esa brillante página, no solamente la que acabamos ahora de oír, sino la que reseñó para el diario El Tiempo. Es una apreciación sui generis y que marca realmente una presentación de nuestra gran academia de sus 150 años. Yo diría, con un poeta de nuestra tierra, Rafael Ortiz González: hasta de largo, señora muerte, que hoy no tengo tiempo de morirme. Muchas gracias. A usted, Antonio. Muy gentil. Continuando el orden del día, doy la palabra a la presidenta de la Academia Argentina de Letras, doña Alicia María Zorrilla. Tiene la palabra doña Alicia. Muchísimas gracias. Antes de comenzar mi exposición, quiero agradecerle muchísimo al académico Durán Gómez por la extraordinaria, excelente, doctora
gusta todos los adjetivos que existen sobre el escritor Borges. Magnífico. Nunca he oído algo tan preciso y tan profundo. Muchas gracias, doctor Durán Gómez. Siempre presentimos que la obra de Borges ocultaba otro libro. Mallarmé decía que todo nos lleva a un libro. Siempre pensamos que el laberinto del que tanto hablaba era la metáfora de su propia creación, la variada invención de sus rasgos proféticos, el cúmulo de significados que había que buscar y encontrar. El libro que hemos hallado entre sus páginas es un laberinto de laberintos. Más nos convencimos de ello cuando leímos en El jardín de senderos que se bifurcan que esta narración de Tsui Pen era una enorme adivinanza o parábola. Dos voces clave, adivinanza y parábola, para empezar a comprender la estrategia borgesiana de vaciarse en palabras. Siempre le impresionó a Borges que Cristo pensara mediante parábolas, es decir, que mediante narraciones de sucesos fingidos, los demás dedujeran, por comparación o semejanza, una gran verdad. Entonces nos invita a descubrir su verdad de diferentes maneras, pues un libro es, sin duda, infinito, con múltiples lecturas y con múltiples lectores. Borges aspira con su obra adivinanza, con su obra parábola, a que el hombre tenga un propósito ético, estético e intelectual, a que deje a un lado la máscara de la hipocresía, ese frágil y lamentable fingimiento humano, y que abrace la virtud, es decir, el valor para enfrentar la vida con las armas de la verdad, y haga bien lo que debe hacer, aunque eso sea efímero y esté condenado al olvido. Lo cito: que cada hombre construya su catedral. De ahí el uso de la metáfora y de la sentencia, los dos aspectos más importantes de su pasado ultraísta. Cuando leímos los poemas de Kabir de Rabindranath Tagore, encontramos una cita cuya esplendidez es, desde nuestro punto de vista, el pórtico para el estudio de la palabra de Borges, de esa prosa de concisión espartana como la definió admirablemente la escritora argentina Alicia Jurado. El texto dice así, el texto de Tagore: su universo es la ciudad de la verdad. Fascina el corazón el laberinto de sus calles intrincadas. Se puede llegar al final sin cruzar el sendero, en un juego que no termina nunca. En Borges, ese juego no tiene fin, porque el pensamiento es infinito, y el estilo, como dijo Juan Ramón Jiménez, es el único camino de nuestro espíritu, el hilo de nuestro laberinto, nuestra corriente. Ese hilo ha llevado a Borges desde las tinieblas del mundo hasta la luz de sus reflexiones, de sus sentencias, que quizá inconscientemente o no tan inconscientemente confluyen en la búsqueda espiritual del principio de todas las cosas. Dice: nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. La escritura es un arte, y según Borges, una prefijada costumbre de pensar la hermosura. Varias confesiones borgesianas explican con exactitud su inclinación a la sentencia. Por ejemplo, su admiración por el mundo griego, sus gozosos estudios de latinidad, su interés por la Edad Media, su crianza en un ambiente bíblico, la lectura del Martín Fierro, de las Mil y una noches, de la obra de Quevedo, de Gracián y de escritores ingleses, su curiosidad intelectual por la filosofía china, la filosofía india y el budismo. Como es continuamente autobiográfico,
y escribe para producir algo que lo satisfaga, su obra contiene otra. Detrás de un libro siempre hay otro libro u otros libros. La que nos comunica con su experiencia de vida, con sus memorias, con su saber. Él, que ha paladeado numerosas palabras, quiere que la obra final de su vida sea un libro de reflexiones generales y por ende un reencuentro con el espíritu, un descubrimiento del Harmonicum Tempus Animae, para que el hombre piense sin adjetivos en lo esencial, para que trate de resolver este mundo al darle su propio sentido a lo que lee, para que tenga conciencia de sí y comprenda que el camino de la sabiduría es el conocimiento y que la única salvación que tiene es la cultura que no se entiende sin la ética. Descubrimos su afán sentencioso cuando comenzamos a releer su obra. Nos dice, el mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones. Cada palabra abarca un lugar en la página y un instante en la mente del lector. Tuya será también la certidumbre de que el tiempo se olvida de sus ayeres y de que nada es irreparable, o la contraria certidumbre de que los días nada pueden borrar y de que no hay un acto o un sueño que no proyecte una sombra infinita. También nos dice, la poesía es conspiración hecha por hombres de buena voluntad para honrar el mundo. Sentimos entonces, con la alegría de una revelación, que el escritor argentino, ávido, curioso, casual, nos quería decir más de lo que decía, que algo escondían sus palabras. Una lectura literal era vana, sobre todo si teníamos en cuenta su significativa afirmación. El eventual artista es un hombre que bruscamente ve. Y ese ver del que acostumbra a pensar rebasa la propia acepción de la palabra, porque Borges ve con todo el cuerpo y con toda el alma, y es también los que fueron, todos los muertos, como dice, que convergen en cada hombre y que no han muerto de algún modo. Para él, todo libro dice algo distinto de lo que leemos, ya que corresponde a la experiencia de su autor. Por lo tanto, todo libro es secreto y el encuentro del lector con el libro es poesía, es decir, creación. Todo texto debe ser como un proteo, poseedor del don de la profecía, es decir, tomar diversas formas. Él dice, nuestro tigre tiene formas que cambian sin parar. Pues la lectura es un acto tan creador como la escritura. Y dice, la rosa se convierte en otra rosa. El hombre que abre un libro y lo lee, lo resucita, lo deja vivir. Entonces ocurre el segundo hecho estético. El lector, conmocionado, recrea el tema que ha conmocionado al autor y vuelve a recrearlo cada vez que lo lee para que se cumpla la sentencia borgesiana. La página vive más allá de la mano que la escribe. Borges defiende entonces una teoría de la lectura como reescritura. Por eso nos dice que en el principio de toda literatura, que parte del verso, de la épica, está el mito, lenguaje natural de los griegos, y que esta es una ficción, un sueño, una fábula que se lee como si fuera capaz de muchas interpretaciones y como si tuviera un sentido necesario. Cada versión nueva, agrega, es un nuevo mito, real dentro de nuestra misma realidad. Así Borges hace literatura de la literatura y refrenda con opiniones ajenas lo que es un convencimiento propio. Al compartir sus obras con los lectores, confirma que si una obra es buena, tiene que vivir más allá de la muerte corporal de su autor. Nos habla entonces de la libertad de pensar y de repensar,
otra forma de la felicidad desde el silencio pródigo que crea el acto de la lectura, donde nacemos otra vez, pero de nosotros mismos. La sentencia borgesiana, cuya metáfora son los blancos unicornios, vida y renunciación a la vida, amor y renunciación al amor por fidelidad a ambos, tiene su raíz en la tragedia que vive el hombre, siempre encadenado a un destino inexorable, libre pero sin libertad. Cada sentencia evoca entonces las ansias de encontrarse con la verdad mediante la razón. No hay hombre, dice Borges, que no aspire a la plenitud, es decir, a la suma de experiencias de que un hombre es capaz. No hay hombre que no tema ser defraudado de alguna parte de ese patrimonio infinito. Cada sentencia es la afirmación de la cultura clásica, su indiscutible actualidad. La obra de Borges es distinta cada vez que la leemos. La palabra más común se transforma, se enriquece y adquiere nuevas significaciones. Se define como hacedor más o menos mediocre de frases. Su hacer es una experiencia de lenguaje. En él hay universo y lenguaje. Virtud y limitación, la definió Octavio Paz. Sentido de la medida, seductora alianza de lo más simple y lo más complejo, transparentes edificios de palabras entretejidas que claman por ser. Según Borges, nombrar un sustantivo cualquiera equivale a sugerir su contexto visual. El sustantivo y la oración sustantiva que despojan de ornamentos el mensaje, que evocan un orden, aparecen enlazados por un yo enfático que ve el mundo desde otra dimensión, no la de su circunstancia, sino la del universo. Un universo que quiere trascender el peso de ese universo hostigado por la duda que interroga y que niega. Un universo en su primordial acepción, cuya beatitud es ser entendido. Ese sustantivo es el que colma sus sentencias para evitar el naufragio espiritual del hombre en el ejercicio de sus silencios, y una de ellas así lo corrobora. Dice Borges, cada palabra es una invención, desde luego individual. Ese sustantivo sin estridencias, soledad, amor, tiempo, sombra, la constancia del agua, que prima en el mar de su obra, es el ancla que lo salva, la esperanza de eternidad, pues piensa como un amuno que el sustantivo da eternidad. Es fuerte por sí solo, en cambio el adjetivo debilita. A pesar de esta última afirmación, usa con frecuencia el adjetivo explicativo, menos el especificativo, con intención de belleza, para que el lector repare en el sustantivo. Y nos habla de los altos lobos, un silencioso ajedrez, un odiado laberinto, el íntimo cuchillo, el inasible tiempo, la unánime noche. Borges es un escultor intelectual que va dando forma a sus ideas, un hombre de pensamientos, no un pensador. Cada sentencia responde a una faceta de su pensar. No se hace preguntas, sentencia, pero como conocemos su disposición para el diálogo, hay en cada una un llamado para que el hombre piense, porque pensando se crea la vida, y en ese llamado una intención dialogística que nace de su propia relación consigo mismo, pues se ensimisma en su subjetividad. Sentencia, pues, para instruir al hombre en el pensar. Decía con acierto Enrique Anderson Imbert que lo profundo sería instalarnos dentro del pensamiento de Borges. Tal vez así podríamos extraer de cada sentencia una fórmula. Examen interior de sí mismo, más voluntad de diálogo, más examen interior del otro. Borges une el diálogo con la escritura. Quiere pensar como si hablara.
Una de sus astucias consiste en simular pequeñas incertidumbres, narrar los hechos como si no los entendiera del todo, mientras hace que lo temporal sea eterno. Y ese es el prodigio de su literatura. Cada sentencia es entonces diálogo, es decir, palabra compartida, saber como ética y como estética, virtud y cosmos, orden interior y orden exterior, para comprender que todas las cosas son conocimiento. La sentencia borgesiana es compendiosa, reúne en su brevedad muchos significados. Escribe el autor de ficciones, escritor que nunca nos habla de la pasión, del misterio del tiempo, de la muerte, no es escritor. Es hombre que piensa en blanco o siente en blanco, o imagina en blanco páginas simuladas y al que nunca le escuchamos la voz. Sus mensajes sentenciosos nos dicen que deben renacer los valores perdidos y que cada hombre tiene el deber de ser justo y feliz. Tal vez por eso 4 palabras clave emanan de sus sentencias: libertad, justicia, verdad y ética. Desde su escritura nos dice: está bien que se lean los libros por las verdades que encierran, pero también es lindo leerlos en busca de maravillas, por lo bueno e interesante que sería que las cosas fueran así. Con sus sentencias, Borges ha escrito el libro de la esencialidad. Una persona puede dar sabiduría y no tenerla, nos dice. Y ha dejado en este mundo desacralizado y despoetizado, herido por la hipocresía y por el delito de la violencia, un bien espiritual para que su lectura sea algo no menos vívido que cualquier otra experiencia humana. En la Edad Media Latina, Alain de Lille se refiere al libro de la experiencia. Cada hombre es un libro, concepto que desde nuestro punto de vista se adecua a la intención borgesiana de concebir literariamente el mundo y el hombre como un libro escrito con el verbo del alma y el fervor de la imaginación. Su voz sentenciosa consagra la literatura como pasión y como sublime necesidad. Creo, dice, que detrás de lo que escribo hay algo. Ese algo es lo que llamamos nosotros el otro lado del jardín. Con este nuevo libro de sentencias, no publicado, oculto en sus vastas e incesantes páginas, Borges ingresa en la literatura sapiencial y corrobora el concepto bíblico de la pervivencia del sabio, del que se consagra al saber entre todos los hombres del universo para recuperar la vista perdida. Nos dice: consiguió lo que anhelaba su corazón y tardó mucho en conseguirlo, y acaso no hay mayores felicidades. Muchas gracias. Clarísima. Muchísimas gracias por su Gracias a ustedes. disertación. Y me quedo de tantas expresiones y tanto contenido, con una frase que usted acaba de mencionar. Borges, un hombre de pensamientos, no un pensador. Yo creo que ahí hay una sentencia que nos indica cómo la literatura en nuestra lengua española es la mejor filosofía y cómo a veces buscamos en los filósofos lo que ya está en los escritores. Así es. Y perdemos el tiempo, porque muchos filósofos están pensando con ojos europeos y con ojos foráneos lo que está en el alma de Hispanoamérica y España. Y creo que usted nos ha regalado muchas ideas, muchos pensamientos que, unidos a los de Borges, nos enaltecen. Unas gracias infinitas
a usted, doña Alicia, y a la Academia Argentina de Letras por habernos acompañado hoy. Sentíamos que la casa de Borges, al ser académico de la Academia de Letras de Argentina, no podía estar ausente de esta ceremonia. Por eso nos ilusionó tanto saber que usted nos iba a acompañar, pero ahora nos ilusiona aún más sentir su compañía tan permanente y eterna como lo es Borges. Muchas Muchas gracias. gracias, Alicia. Traigo para todos el abrazo de mis colegas académicos, para todos Gracias. ustedes. Mil gracias, Alicia. A Gracias. Muy ustedes. bien, con la venida de todos los presentes y dado que tuvimos alguna dificultad en el punto de lectura de unos textos para la academia, voy a pedirle a la subsecretaria de la academia, doña Cristina Maya, que por favor nos lea esos textos y después de ello hacer un pequeño cierre de la sesión. Doña Cristina, tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar al doctor Eduardo Durán por su brillante página y a la doctora Alicia por su muy especializada y profunda conferencia. Muchísimas felicitaciones para los dos. Vamos a leer la primera carta con motivo de la celebración del sesquicentenario de la Academia Colombiana de la Lengua. El Colegio Máximo de las Academias de Colombia conmemora el sesquicentenario de fundación de la Academia Colombiana de la Lengua, especial homenaje a la memoria de quienes promovieron su creación y le dieron vida, a sus exdirectores, a su director, don Juan Carlos Vergara Silva, a su junta directiva, a los académicos que la conforman y a su personal, quienes han continuado la importante labor de trabajar por la defensa y progreso de nuestro idioma. Germán Pardo Albarracín, Hernán Esguerra Villamizar, vicepresidente, el primero presidente. UNICOC, resolución 009-2021, por la cual la institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC, se adhiere a la conmemoración del sesquicentenario de la Academia Colombiana de la Lengua. El rector de la institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC, en ejercicio de sus facultades estatutarias y en especial de las contenidas en los artículos 17, artículo 22, numeral 9 y artículo 69, parágrafo primero, expone, considerando, primero, que se conmemora en 2021 el sesquicentenario de la Academia Colombiana de la Lengua, la más antigua de las corporaciones americanas, establecida en mayo de 1871 por un grupo de lingüistas y escritores de gran prestigio, entre ellos don Rufino José Cuervo, padre de la filología hispanoamericana, y don José Miguel Antonio Caro, latinista y jurista de innegables virtudes. Segundo, que numerosos escritores, poetas, novelistas, literatos y ensayistas del país, al igual que los más importantes lingüistas, se han sentado también en sus sillones y en el ámbito de la crítica literaria ha contado con las figuras de Marco Fidel Suárez, príncipe de las letras colombianas. Tercero, que a lo largo de su historia han formado parte de la Academia Colombiana de la Lengua destacados miembros de la política y la cultura nacional, al igual que un destacado grupo de intelectuales extranjeros honrados con el título de individuos honorarios. Desde 1960, la corporación asesora oficialmente al gobierno de Colombia en materias idiomáticas y ha propiciado que se aprueben varias leyes a favor de la lengua española. Cuarto, que la Academia Colombiana fue anfitriona del tercer Congreso de Academias de 1960, en el que se presentó y se firmó el Convenio de Bogotá, también denominado Convenio Multilateral Asociación de Academias de la Lengua Española, donde se reconoce con la firma de los cancilleres hispanoamericanos, en nuestro caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Julio César Turbay Ayala, el carácter internacional de la Asociación de Academias de la Lengua Española, creada en México en 1951, y ratificada en el segundo Congreso efectuado en Madrid en 1956. Quinto, que luego de la suscripción de la Carta de Bogotá, el presidente de la República de Colombia, don Guillermo León Valencia Muñoz, en virtud de la Ley 11 de 1963, que aprobó el Convenio Multilateral Asociación de Academias de la Lengua Española, realizó el depósito legal
de este instrumento internacional que se encuentra vigente, no obstante la propuesta de 1994 de Fernando Lázaro Carreter como presidente del 10º Congreso de Academias de la Lengua, realizado en Madrid, donde se propuso incluir en ASALE a las academias de Filipinas, Puerto Rico y Estados Unidos de Norteamérica, a las cuales en este siglo XXI se sumarán las academias guineo-ecuatoriana y ladina de Israel. Sexto, que como es de público conocimiento, el decreto 2744 del 14 de octubre de 1989 restablece la defensa del idioma y autoriza a la Academia Colombiana de la Lengua para que vele por el uso correcto de la lengua española, que es la oficial y nacional, y cuya defensa se propone la Ley 14 de 1979, proscribe no solamente el empleo de voces o palabras en idioma extranjero en los documentos y casos a que dicha ley se refiere, sino el de construcciones gramaticales ajenas a la índole de la lengua española. Séptimo, en virtud de la anterior, resuelve. Artículo primero. La institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC, se adhiere al regocijo público panhispánico por la conmemoración del sesquicentenario de la Academia Colombiana de la Lengua. Artículo segundo. Expresar reconocimiento de cordialidad a su Junta de Gobierno integrada para un nuevo periodo estatutario por los siguientes académicos. Director, don Juan Carlos Vergara Silva, subdirector, don Eduardo Durán Gómez, secretario, don Edilberto Cruz Espejo, subsecretaria, doña Cristina Maya, bibliotecario, don Álvaro Rodríguez Gama y tesorero, don Bogdan Piotrowski. Artículo tercero. La presente resolución en nota de estilo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones del mismo nivel que le sean contrarias. Comuníquese y cúmplase. Dado en Bogotá, a los 21 días del mes de mayo del 2021. Hernán Alejandro Lano García, rector. Muchas gracias. Gracias, doña Cristina, por su lectura. Sea la ocasión para agradecer al ingeniero Germán Pardo y a la Junta Directiva del Colegio Máximo de las Academias y al doctor Hernán Olano, rector de UNICOC, estas dos comunicaciones que exaltan la efeméride que celebraremos este año y que seguimos celebrando de los 150 años de creación de la Academia Colombiana de la Lengua. Quiero cerrar este evento agradeciendo la presencia de doña Margarita Vázquez, bibliotecaria y directora sustituta de la Academia Panameña de la Lengua, que nos honra también con su presencia y con el hecho de saber muy bien que si alguien lee desde el Caribe a América, es doña Margarita. Así que mil gracias por esa presencia que, vuelvo a repetir, honra a la Academia Colombiana por ese gesto tan especial de haber separado parte de su tiempo para acompañarnos. Y finalmente, Señor, sí, don Mariano, lo escucho. solamente antes de que usted venga a concluir, quisiera decirle a la doctora Alicia y al doctor Durán que su exposición fue una excelente conjunción expositiva que llena de orgullo y honra esta sesión de homenaje a don Jorge Luis Borges. Felicitaciones a los dos y a usted, señor director, por tan bonito y tan buen homenaje. Muchas gracias, señor. No, con mucho gusto. Muy bien, entonces, luego de esta magnífica celebración de la palabra y del libro, por supuesto, nos queda una pequeña tarea, que es releer al maestro. Creo que después de este aperitivo hay una cena con la eternidad, porque no creo que alcancemos en nuestra corta existencia a hacer esa tarea, pero nos deleitaremos quedando en la mitad de un poema o en un pequeño fragmento de un ensayo que nos haga generar no una coma ni un punto y coma,
sino un punto aparte, acompañados de esa voz inconmensurable de Jorge Luis Borges. Gracias a todos y vuelvo a repetir nuestras gracias a don Eduardo y a doña Alicia por habernos regalado este banquete de la palabra. Una feliz tarde y se declara cerrada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia y compañía. Muchas gracias.